Bienvenidos una vez más a su canal del Sargento Marden Platero. Hoy tenemos una información que inició allá por el mes de abril, cuando el presidente Nayib Bukele le solicitó a Nicolás Maduro la liberación de los presos políticos. Nicolás Maduro se daba a golpes de pecho diciendo de que sus presos estaban en calidad de presos en centros de concentración, presos perseguidos políticos, y dijo, se rasgó las vestiduras diciendo que no iba a descansar hasta que los liberaran. La verdad de todo esto es que fue Nayib el que le solicitó el intercambio de 1 por 1. Un venezolano por un preso político, entre ellos 10 americanos. Esto comenzó allá por el mes de abril. Veamos la nota. Bukele le propone a Maduro hacer intercambio de prisioneros venezolanos deportados por prisioneros políticos. El presidente Nayib Bukele envió una propuesta a Nicolás Maduro, un intercambio de prisioneros, ofreciendo retornar a un grupo de venezolanos deportados por Estados Unidos a cambio de los presos políticos que permanecen en Venezuela. A diferencia de usted que tiene presos políticos, nosotros no tenemos presos políticos. Todos los venezolanos que tenemos bajo custodia fueron detenidos en el marco de una operación contra pandillas como el Tren de Aragua en Estados Unidos, confesó Bukele a través de su cuenta de X. La propuesta se da tras las declaraciones de Maduro sobre su deseo de que los migrantes venezolanos regresen a su país en libertad, acusando al gobierno salvadoreño de tenerlos secuestrados y afirmando que se está cometiendo un delito de lesa humanidad. Bukele recalcó que los venezolanos que permanecen en la CECOT están allí por haber cometido delitos como asesinato o violación y que algunos incluso ya habían sido arrestados en varias ocasiones antes de ser deportados, mientras que sus presos simplemente no habían estado de acuerdo con sus ideales políticos. La única razón por la que están encarcelados es por haberse opuesto a usted y a sus fraudes electorales. En el trato propuesto, Bukele plantea la repatriación total de los 252 venezolanos deportados a cambio de la liberación y entrega del mismo número de los miles de presos políticos que están en Venezuela, entre los cuales mencionó a Corina Parizca de Machado, madre de María Corina Machado, Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, algunos periodistas, abogados, dirigentes políticos y ciudadanos de otras nacionalidades que fueron detenidos. El régimen de Nicolás Maduro rechazó la oferta. El fiscal general Tarek William Saab calificó la propuesta como cínica, además de arremeter contra Bukele, asegurando que su propuesta solo demuestra que los migrantes sí están secuestrados. Grilletes y a empujones. Así fueron entrando uno a uno los más de 200 venezolanos deportados por Estados Unidos que ingresaron este domingo en la temida megacárcel de El Salvador, el CECOT. El gobierno de Estados Unidos los acusa sin pruebas de formar parte de la banda criminal venezolana Tren de Aragua y para expulsarlos Donald Trump invocó una ley de 1798. Unas horas antes un juez federal había ordenado paralizar este tipo de expulsiones, aunque el plan estadounidense siguió adelante y el avión que llevaba a los deportados aterrizó en El Salvador, en lo que constitucionalistas han calificado como un desafío a la justicia por parte del gobierno de Trump. Según el presidente salvadoreño Nayib Bukele, los deportados permanecerán en el CECOT durante un año. Y en una noticia de última hora, el presidente de El Salvador le propone un intercambio de prisioneros a Nicolás Maduro de Venezuela. Nayib Bukele le dice que, a diferencia de Nicolás Maduro, él no tiene presos políticos y que todos los venezolanos bajo custodia fueron detenidos en el marco de una operación contra pandillas como el Tren de Aragua en Estados Unidos. Por eso, agrega, le propone repatriar a los 252 venezolanos deportados a cambio de que libere a 252 de los miles de presos políticos, entre los que menciona al yerno de Edmundo González Urrutia y a la madre de María Corina Machado. Maduro llamó a Bukele a ponerse a derecho y responder a las preguntas hechas más temprano por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, que denunció la desaparición forzada de venezolanos en el Centro de Confinamiento de Terrorismo, CECOT. La oferta de Bukele se produjo después de que el presidente Donald Trump arremetiera contra los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, que el sábado ordenó detener expulsiones como las de los venezolanos.
Para estas deportaciones, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra. Caracas la tacha de ley anacrónica. Drug dealers at the highest level, drug lords, people from mental institutions. That's an invasion. They invaded our country. Asesinos confirmados, delincuentes de alto perfil y violadores de niños que operaban en varios países del mundo que pertenecen a la organización criminal Tren de Aragua llegaron al aeropuerto de El Salvador hace unos meses. Estados Unidos los envió en aviones y fueron recibidos bajo un fuerte dispositivo de seguridad tras un convenio establecido entre los gobiernos del presidente Nayib Bukele y el presidente Donald Trump. Desde Comalapa, en La Paz, hacia el centro de confinamiento del terrorismo Secot, en San Vicente, fueron escoltados con estrictas medidas de vigilancia los terroristas, la mayoría de nacionalidad venezolana, que se sometieron al sistema carcelario más grande y sólido del continente. Los miembros del grupo criminal pasaron el riguroso control de la megacárcel, que tiene capacidad para más de 40.000 reclusos. Fueron fichados, pasaron escáner y posteriormente fueron encerrados en sus celdas donde tenían cero privilegios. En abril de 2025, el presidente Nayib Bukele propuso a Nicolás Maduro, ante la insistencia que quería a los venezolanos de regreso y en libertad, un acuerdo humanitario que contemplaba la repatriación de sus supuestos angelitos por los presos políticos que mantenían las prisiones del régimen de izquierda. Tuvo que tomar una decisión acordando liberar la misma cantidad de presos políticos que se encontraban en Venezuela por los venezolanos que estaban en el Secot. Y esto es lo que sucedió. Como que los sujetos vinculados a la pandilla venezolana Tren de Aragua que estuvieron recluidos en el Secot han sido repatriados a su país. Esto como parte de un acuerdo de intercambio donde la dictadura venezolana ha liberado a 10 estadounidenses y varios presos políticos que mantenían como rehenes. Haciendo señas y lanzando amenazas a las fuerzas de seguridad, los criminales subieron al avión de vuelta a Venezuela. El presidente Nayib Bukele en su cuenta de X informó: hoy hemos entregado a todos los ciudadanos venezolanos detenidos en nuestro país, acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. Muchos de ellos enfrentan múltiples cargos por asesinato, robo, violación y otros delitos graves. Tal como se le ofreció al régimen venezolano en abril, realizamos este intercambio a cambio de un número considerable de presos políticos venezolanos, personas que ese régimen había mantenido en sus cárceles durante años, así como todos los ciudadanos estadounidenses que tenía retenidos como rehenes. Estas personas se encuentran ahora en ruta hacia El Salvador, donde harán una breve parada antes de continuar su viaje a casa. Esta operación es el resultado de meses de negociaciones con un régimen tiránico que durante mucho tiempo se había negado a liberar a una de sus monedas de cambio más valiosas, sus rehenes. Sin embargo, gracias al esfuerzo incansable de muchos funcionarios, tanto de Estados Unidos como de El Salvador, y sobre todo, gracias a Dios Todopoderoso, se logró. En esto, como en otros asuntos, os recuerdo: paciencia y confianza. Finalizó la publicación. Muchos de ellos enfrentan cargos por asesinato, robo, violación y otros delitos. Otros noticieros, tanto televisivos, prensa escrita, digitales y más como CNN en español, F, CBS News, entre otros, han retomado esta noticia sobre el exitoso intercambio hecho entre El Salvador y Estados Unidos con Venezuela. Una de las cosas que me impactó en este intercambio de criminales por presos políticos, obviamente los criminales salían del Salvador, del Secot, y paralelamente lo hacían los presos políticos de las cárceles venezolanas. Lo que más me impresionó es ver la mentira de estos tipos venezolanos, porque este venezolano que ustedes ven en la nota salió caminando y allá se hizo el enfermo, el inútil y el inválido. Corre video y veamos qué pasó. Entra caminando con pasos apresurados y cuando llega a Caracas se hace el enfermo, el inútil, el inválido.
detenidos del Tren de Aragua a su llegada a Venezuela. En la publicación se lee: es curioso cómo los detenidos del Tren de Aragua, que se encuentran perfectamente sanos, de repente enferman en el mismo momento en poner un pie en Venezuela. El mismo guión siempre, detalló el mandatario. En conclusión, la nota: los venezolanos que estaban detenidos en el SECOT han retornado a su país, y los que estaban por presos políticos en Venezuela salieron hacia su casa, pero hicieron una parada en El Salvador para agradecerle al presidente la gestión que hizo ante el tirano, el dictador Nicolás Maduro. 252 venezolanos acusados de diversos delitos cometidos en Estados Unidos que estuvieron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo SECOT han retornado a su país tras un acuerdo humanitario. Los sujetos son perfilados como miembros del grupo pandillero Tren de Aragua. Muchos de ellos enfrentan múltiples cargos por asesinato, robo, violación y otros delitos muy graves. Fueron varios meses de negociación para llegar a este acuerdo, según lo informó el presidente de la República, Nayib Bukele, y el gobierno de los Estados Unidos, concluyendo en que Nicolás Maduro aceptara la libertad a los presos políticos, incluyendo 10 ciudadanos estadounidenses que tenía retenidos como rehenes. Mediante acuerdo con Washington, presidente Nayib Bukele confirma canje de reos políticos en Caracas por venezolanos recluidos en nuestro país, como lo propuso en abril pasado. Al más alto nivel internacional se agradece gestión del presidente Bukele en liberación de venezolanos y norteamericanos que están camino a sus hogares. Haciendo señas y lanzando amenazas a las fuerzas de seguridad, los criminales subieron al avión de vuelta a Venezuela. El presidente Nayib Bukele en su cuenta de X informó: hoy hemos entregado a todos los ciudadanos venezolanos detenidos en nuestro país, acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. Muchos de ellos enfrentan múltiples cargos por asesinato, robo, violación y otros delitos graves. Tal como se le ofreció al régimen venezolano en abril, realizamos este intercambio a cambio de un número considerable de presos políticos venezolanos, personas que ese régimen había mantenido en sus cárceles durante años, así como todos los ciudadanos estadounidenses que tenía retenidos como rehenes. Estas personas se encuentran ahora en ruta hacia El Salvador, donde harán una breve parada antes de continuar su viaje a casa. Esta operación es el resultado de meses de negociaciones con un régimen tiránico que durante mucho tiempo se había negado a liberar a una de sus monedas de cambio más valiosas, sus rehenes. Momentos emotivos en los que los americanos ponen un pie en El Salvador para ser llevados a casa presidencial y darle las gracias y una bandera con las firmas de los presos que fueron liberados en Caracas, Venezuela. Esto fue lo que dijo el presidente y los funcionarios de la embajada. I want to start by thanking my good friend, President Bukele. We've had a very long and successful relationship between our countries. And I think one thing that President Trump and President Bukele share is they're men of action. They've made major differences for their countries. And they're men of peace that bring people together and bring people home. And President Bukele, what you've done here with our President Trump, with our Secretary of State, Marco Rubio, is bring home 10 of our Americans. And there's nothing more important in the world to us. And so, thank you. Thank you for being an unbelievable friend to our country, to our president, and thank you for bringing our Americans home. It's hard to negotiate with a tyrannical regime, really. But we were able to do it thanks to a lot of people, thanks to Adam, thanks to his team, thanks to the Secretary of State, President Trump. And we've been in these negotiations trying to set you, all of you, free, but also 80 political prisoners
from Venezuela. So over there, we secured the release of 80 political prisoners and all American citizens that were also held prisoners too. And now I know you're happy and probably anxious, and you're going home, and you're afraid. And for us, like Adam said, this is our reward is the happiness of the fulfilled duty. That we've been able to free 80 Venezuelans and 10 American citizens that are now going to go home. And with all of my heart and with God's blessing, you're free now and you're going home. Thank you very much. ¿Justicia o estrategia? ¿Quién ganó verdaderamente en esta polémica? ¿Quién fue el que ganó, los presos o los criminales, en este intercambio que fue clave? El CECOT versus Caracas, una historia jamás contada desde una perspectiva diferente, una perspectiva que demuestra que aquí los ganadores de esta estrategia han sido los familiares, los hijos y esas personas que habían perdido la esperanza de volver a ver a sus hijos. Somos un canal diferente. Nos vemos hasta pronto. Del canal Marden Platero. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.